¿Cómo es el infierno? El concepto del infierno en la Biblia ha sido objeto de fascinación, debate y reflexión por generaciones enteras. En su esencia, el infierno se suele entender como un lugar o estado de castigo después de la muerte. ¿Cómo se describe el infierno? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre este lugar? Bienvenidos, amigos. Hoy profundizaremos en la reflexión sobre la vida después de la muerte, explorando las enseñanzas bíblicas y desentrañando misterios que han intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Qué es lo que realmente nos revela la Biblia sobre lo que ocurre más allá de esta vida? Si este tema te interesa, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Primero, fuego y sufrimiento. La Biblia describe el infierno como un lugar de fuego y tormento. En Apocalipsis 20:10 se menciona que el diablo, quien había engañado a la humanidad, será arrojado al lago de fuego y azufre, junto con la bestia, Anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados por toda la eternidad. ¿Es este castigo eterno lo que espera a los perdidos? La respuesta es afirmativa. Las palabras empleadas en este pasaje son claras y no dejan lugar a dudas. El griego utilizado para describir este castigo eterno refuerza la idea de que el sufrimiento será continuo, tanto de día como de noche, por los siglos de los siglos. Jesús también habló de un fuego que nunca se apaga. En Marcos 9:43 advierte: «Si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Es mejor entrar en la vida cojo que con 2 manos ser echado al infierno, al fuego que nunca se apaga». ¿Sabías que la palabra infierno proviene de una antigua traducción griega del término hebreo que se refiere al Valle de Hinnom? Este era un lugar fuera de las murallas de Jerusalén que se asoció con sacrificios humanos y adoración a Moloc, convirtiéndose en un vertedero donde se quemaba la basura. El fuego eterno y los gusanos que infestaban este lugar se convirtieron en una representación vivida y aterradora del destino de los condenados. En Apocalipsis 20:13-15, este lugar se describe como el lago de fuego, donde incluso la muerte y el Hades serán lanzados. Este es el castigo final, la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados allí. Jesús sabía lo espantoso que es este destino y nos enseñó que cualquier sacrificio vale la pena para evitarlo. Segunda, oscuridad y desesperación. El infierno también se describe como un lugar de completa oscuridad. En Mateo 8:12 se menciona que algunos serán arrojados a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Imagina estar en un lugar tan oscuro que no puedes ver nada, solo escuchas el sonido del dolor y la desesperación. El uso de llanto y crujir de dientes enfatiza lo aterrador de este escenario. El crujir de dientes es un signo de sufrimiento extremo, algo que no se experimentaría si no estuviera acompañado de un dolor insoportable. Jesús nunca evitó hablar del infierno. De hecho, lo mencionó más que cualquier otra persona en la Biblia. Sin embargo, hay ministerios que omiten este tema de sus enseñanzas. Aquellos que rechacen a Dios serán apartados de su presencia, condenados a una oscuridad eterna. Esa oscuridad no solo es física, sino espiritual, ya que implica estar separados de Dios y de todo lo bueno. El llanto y crujir de dientes es una metáfora de la miseria eterna, un sufrimiento causado por la ira de Dios. Los condenados lamentarán su destino al ver la dicha de los justos, lamentándose por su propia condena. Tercera, soledad. La soledad es otro aspecto fundamental del infierno. La sensación de estar completamente aislado, de estar alejado del amor y la misericordia de Dios, podría ser uno de los castigos más dolorosos. En 2 Tesalonicenses 1:9 se dice que aquellos que no conocieron a Dios sufrirán el castigo de destrucción eterna.
siendo apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es importante entender que el castigo no es contradictorio con el amor de Dios. Si bien Dios es amor, también es justo y santo, y no puede ignorar el pecado. La palabra destrucción eterna se utiliza para describir un estado en el cual la vida y el propósito se pierden. En Lucas 5:37, Jesús menciona las odres que fueron destruidas, lo que significa que ya no son útiles, aunque aún existan. El fuego no es lo único que caracteriza al infierno. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al fuego en Daniel 3, no experimentaron daño alguno porque la presencia de Dios estaba con ellos. Pero el infierno es un lugar donde la presencia de Dios no está, y todo lo bueno y bendito está ausente, excepto su santa y justa ira. En resumen, el concepto de infierno, tal como se describe en la Biblia, es un lugar de sufrimiento eterno, oscuridad, desesperación y soledad. Un lugar donde la justicia de Dios se ejerce sin remedio y donde los condenados estarán separados de su amor y misericordia para siempre. ¿Es correcto que Dios tome venganza? Entender que Dios puede ejercer venganza no es algo incorrecto, pero para comprenderlo adecuadamente, es necesario entender el significado de la palabra venganza. En griego antiguo, la palabra traducida como venganza no tiene la connotación de un acto impulsivo o vengativo. Es un término que proviene de la misma raíz que la palabra justicia y se refiere a la implementación firme y justa de la ley, sin vacilar. Cuando la Biblia habla de la destrucción eterna, no debemos perder de vista que se trata de un sufrimiento que será sin fin. Así como las bendiciones del cielo son eternas, también lo es el castigo del infierno. ¿Es el infierno literal o simbólico? Algunas personas argumentan que las descripciones del infierno en la Biblia son simbólicas, utilizadas como metáforas para ayudarnos a comprender lo terrible de este destino. Ya sea que el fuego sea literal o simbólico, o la oscuridad se refiera a un sufrimiento físico o espiritual, lo importante es que el infierno es descrito como un lugar terrible. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Sheol se traduce comúnmente como infierno y se refiere al reino de los muertos, un lugar de oscuridad donde los malvados van después de morir, como se menciona en Salmos 6:5. En la muerte no hay recuerdo de ti. ¿Quién te alabará en el sepulcro? En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega Gehenna para describir el infierno, que originalmente se refería a un valle fuera de Jerusalén, conocido históricamente por estar asociado con rituales paganos y considerado un lugar maldito. ¿De dónde proviene el infierno? Muchos se preguntan por qué Dios creó el infierno. Jesús explicó que el infierno tiene una relación directa con los ángeles caídos. Fue un lugar de castigo creado por Dios inicialmente para el diablo y sus seguidores, los ángeles que se rebelaron. Según las enseñanzas de Jesús, el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero los seres humanos pueden terminar allí si eligen aliarse con él. En otras palabras, el infierno nunca fue diseñado para los seres humanos, pero aquellos que deciden seguir al diablo y rechazar a Dios, acabarán allí. El infierno fue preparado como una sanción final para los líderes de la rebelión celestial. Aunque en su origen fue destinado solo para los ángeles caídos, el Señor permite que aquellos que rechazan su voluntad también lo habiten. Debido al libre albedrío que Dios ha otorgado a los seres humanos, cada uno es responsable de su destino eterno, ya sea en el cielo o en el infierno. La caída de los ángeles es un recordatorio de que incluso seres perfectos pueden desviarse y rebelarse contra Dios. ¿Fue Dios quien creó el infierno? Sí, el infierno fue creado por Dios. Como todo lo demás en la creación, fue hecho por Él.
En Colosenses 1:16 se dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Jesús, en Juan 1:3, también afirma que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, el infierno, al igual que todo en el universo, fue creado por Dios, aunque su propósito es el castigo para aquellos que elijan rechazarle. ¿Quién va al infierno? El infierno también será el destino de aquellos que rechacen a Cristo. Sin embargo, la buena noticia es que hay una manera de evitar este destino. Dios, en su infinita misericordia, ha provisto un camino de salvación a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Un Dios amoroso enviaría a alguien al infierno? Según las enseñanzas bíblicas, la respuesta de Jesús es afirmativa. La razón no es que Dios quiera que alguien se pierda, sino que los seres humanos, al rechazar el camino de salvación que Él ofrece, se condenan a sí mismos. La ceguera espiritual, el egoísmo y el amor al pecado son los que conducen a las personas a esta condena. Al rechazar la oportunidad de salvación, el juicio de Dios se llevará a cabo. Cada ser humano tiene, por lo tanto, dos destinos eternos a elegir: el cielo o el infierno. Ninguno de estos destinos puede ser pospuesto o evitado por voluntad humana. Todos hemos pecado de alguna manera, y el pecado merece la máxima pena, que es la muerte. La justicia de Dios. Dado que todos nuestros pecados son, en última instancia, un ataque contra un Dios eterno, el castigo por el pecado también debe ser eterno. Este castigo eterno es lo que la Biblia llama infierno. Jesús mismo comparó el castigo en el infierno con la vida eterna en el cielo, mostrando que ambos destinos son igualmente eternos. Los malvados estarán sujetos por siempre a la ira y el enojo de Dios. Aquellos que se encuentren en el infierno sabrán que su castigo es justo y que ellos mismos son los responsables de su destino. ¿El infierno existe? En cuestiones tan profundas como la vida después de la muerte, la Biblia se convierte en una fuente primaria de respuestas. Una de las preguntas recurrentes es si el infierno realmente existe. Aunque muchas personas creen en el cielo, menos creen en el infierno. Sin embargo, la Biblia afirma que ambos son reales. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia justa del pecado es la muerte, como se menciona en Romanos 6:23. Dado que nuestros pecados son contra un Dios eterno, el castigo por esos pecados también debe ser eterno. La Biblia describe el infierno de diversas formas. Un lugar de fuego eterno, un fuego que nunca se apaga. Mateo 3:12, Marcos 9:44 a 48. Un lugar de destrucción eterna. 2 Tesalonicenses 1:9. Un lugar de sufrimiento constante, donde el humo del tormento sube por siempre. Apocalipsis 14:10. Y un lago de azufre ardiente con tormento interminable. Apocalipsis 20:10. ¿Dónde se encuentra el infierno según Apocalipsis 20:10 a 15? La Biblia no nos da coordenadas geográficas específicas sobre la ubicación del infierno. Aunque lo describe como un lugar real de sufrimiento, su localización exacta no se revela. Podría estar en nuestro universo físico o en una dimensión completamente distinta. Lo importante es que, más allá de su ubicación, la Biblia hace hincapié en la necesidad de llevar una vida justa para evitar este lugar de tormento, enfocándose más en la conducta que en el lugar en sí. La naturaleza del infierno en la Biblia. La Biblia utiliza diversas imágenes para describir el infierno, buscando transmitir el temor y la gravedad de este destino. Según las Escrituras, el infierno es un lugar real y tiene como propósito principal ser un reino de juicio. Los apóstoles también advirtieron sobre este lugar.
Por ejemplo, Pablo, en sus cartas, habla de la ira que vendrá y de la importancia de la salvación a través de Jesús para escapar de este destino. En términos sencillos, la Biblia deja claro que el infierno es un lugar de castigo y separación de Dios, caracterizado por imágenes que subrayan su horror. Sin embargo, también nos enseña que la misericordia de Dios está disponible para quienes buscan a Cristo y que, a través de la fe en Él, podemos evitar los tormentos del infierno, la realidad del infierno y la esperanza a través de Jesús. En resumen, la Biblia afirma que el infierno es real, pero también ofrece esperanza a través de Jesús para escapar de este destino y disfrutar de la vida eterna con Él. El infierno es una advertencia sobre las consecuencias de apartarse del camino divino, y su existencia resalta la importancia de la redención y la salvación en la narrativa bíblica. Es una lección sobre el orgullo y la rebelión, pero también una invitación a la redención, ya que, aunque el infierno sea real, la salvación también lo es. ¿El infierno fue creado por Dios? A algunas personas les resulta difícil entender que incluso los ángeles, seres perfectos, puedan caer. Sin embargo, la Biblia muestra lo contrario. Sí, el infierno fue creado por Dios. Todo lo que existe fue creado por Él, incluidos los cielos, la tierra y todo lo que está en ellos, tanto visible como invisible. Colosenses 1:16 nos recuerda que por Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Juan 1:3 también dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El infierno, al igual que todo en el universo, fue creado por Dios. El destino de los que rechazan a Cristo. El infierno o lago de fuego será el destino final de aquellos que rechazan a Cristo. Sin embargo, la buena noticia es que podemos evitar este destino. En su infinita misericordia y amor, Dios ha hecho posible la salvación a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Un Dios amoroso enviaría a alguien al infierno? La respuesta según las enseñanzas de la Biblia es sí. No es que Dios desee que las personas vayan al infierno, sino que los seres humanos se condenan a sí mismos al rechazar la salvación ofrecida por Dios. El egoísmo, la ceguera espiritual y el amor por el pecado son los que conducen a las personas al tormento eterno. Al rechazar el camino de salvación de Dios, el hombre elige su destino eterno: la muerte y la vida después de la muerte. La muerte, como el fin inevitable de la vida, ha sido un tema de reflexión, temor y esperanza a lo largo de la historia humana. Diferentes culturas y religiones tienen diversas interpretaciones sobre lo que sucede después de la muerte. La Biblia ofrece una perspectiva clara sobre el destino de los creyentes y los no creyentes. En Job 14:14 se plantea la pregunta: ¿si un hombre muere, vivirá de nuevo? Jesús, a través de sus enseñanzas y resurrección, confirma la existencia de la vida más allá de la muerte. Durante un encuentro con los saduceos, que negaban la vida después de la muerte, Jesús les responde citando las Escrituras: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob», demostrando que Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. Marcos 12:26-27. Además, Jesús consuela a sus seguidores al hablarles de la vida eterna en el cielo, diciendo: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros». Juan 14:1-3. Dos destinos después de la muerte. Según Jesús, hay dos destinos para las almas después de la muerte, uno de consuelo y otro de tormento. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16:22-23, vemos al rico sufriendo en tormento después de la muerte,
mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. No existe un estado intermedio como el purgatorio. Las almas van directamente a su destino eterno. Jesús profundiza en estos dos caminos en Mateo 25:46 y Juan 5:25-29. El determinante del destino eterno. El determinante para un destino positivo después de la muerte es la fe en Jesucristo. En Juan 3:15 y Juan 3:18, Jesús enseña que la creencia en Él garantiza la vida eterna. Aquellos que creen no perecerán, sino que tendrán vida eterna, mientras que los que no creen están condenados. El gozo eterno o el tormento eterno. Para aquellos que aceptan a Jesús, la vida después de la muerte promete una eternidad llena de gozo. Sin embargo, para aquellos que rechazan a Cristo, Jesús describe un destino sombrío, refiriéndose a un lugar de oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Él exhorta a todos a tomar la elección correcta, destacando el camino estrecho que lleva a la vida, en contraste con la vía ancha que lleva a la destrucción. Mateo 7:13-14. ¿Ha vencido alguien a la muerte? A través de su resurrección, Jesús respondió afirmativamente a la pregunta de si alguien ha vencido a la muerte. Como creyentes, podemos encontrar consuelo en las palabras del apóstol Pablo, quien celebra la victoria sobre la muerte con estas palabras: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 50-4-55. El juicio final y la segunda muerte. La vida después de la muerte no es reconfortante para aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador. Después del juicio, aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, lo que la Biblia llama la segunda muerte. Apocalipsis 20:14-15. ¿Qué podemos hacer? La idea del infierno puede ser aterradora, pero la buena noticia es que hay una forma de evitarlo. Si creemos en Jesús y en su sacrificio por nosotros, podemos ser salvos de ese destino. Como dice el dicho, hoy es el día de la salvación, lo que nos recuerda que no debemos esperar. Es crucial creer en Jesús ahora, confiar en Él y así asegurar nuestra eternidad con Él en el cielo, en lugar de enfrentar el castigo eterno en el infierno. El mensaje principal de la Biblia no es sobre el temor al infierno, sino sobre el amor, la gracia y la salvación que nos ofrece Jesús. Él nos da esperanza y la forma de reconciliarnos con Dios, asegurando nuestra vida eterna en su presencia. Como se menciona en el libro de Apocalipsis, llegará un momento en el que habrá juicio. El fin de Satanás y el juicio final. Satanás, el engañador y acusador, finalmente encontrará su destino. Después de una serie de eventos catastróficos, será arrojado al lago de fuego, donde sufrirá tormento eterno, día y noche, sin fin. Tras el juicio final de Satanás, se llevará a cabo el gran juicio del trono blanco, donde cada persona será juzgada según sus obras, y si han aceptado o rechazado la salvación de Cristo. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida también serán arrojados al lago de fuego, quedando separados para siempre de la presencia de Dios. Sin embargo, para quienes han aceptado el sacrificio de Cristo y el regalo de la salvación, habrá vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde el sufrimiento, el dolor y la muerte serán cosas del pasado. Como se dice en Apocalipsis 21:1, entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Conclusión sobre la vida después de la muerte. En resumen, las enseñanzas bíblicas sobre la vida después de la muerte destacan la importancia de la fe en Jesucristo. Al final, la elección es clara: vida eterna con Cristo o separación eterna en tormento. La Biblia nos invita a aceptar la salvación que nos ofrece Jesús.
asegurando así un futuro lleno de esperanza y gloria. Oración. Padre Celestial, nos reunimos hoy buscando comprensión y claridad sobre las verdades de tu palabra. La Biblia nos enseña que tanto el cielo como el infierno son realidades, y pensar en ello puede resultar abrumador. Ayúdanos, Señor, a comprender la seriedad de nuestras decisiones y las consecuencias que conllevan. Recuérdanos siempre tu amor y el sacrificio de Jesús, quien nos ofreció un camino de escape del castigo eterno. Danos sabiduría para entender estas verdades y un corazón dispuesto a acercarse a ti. Oramos también por aquellos que están llenos de miedo o dudas, que encuentren consuelo y guía en tu amor, que sientan tu presencia y se den cuenta de que, a través de la fe en Jesús, tienen esperanza. Te damos gracias, Dios, por darnos tu palabra como guía y por siempre estar allí para escucharnos cuando clamamos. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu amor y gracia, para que otros también puedan conocer y comprender la esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pregunta para ti. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si pudieras preguntarle algo directamente a una figura espiritual o divina sobre lo que hay después de la muerte, ¿qué le preguntarías y por qué? Te invito a compartir tu respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha sido útil, te agradezco que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos expandir nuestro entendimiento y dar luz a más mentes. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, y que la luz ilumine tu camino.